también es una patología que no solo es de una vez que la vamos a ver, o sea, hay que darle seguimiento. Entonces, los dejo con el doctor José Toraya para la clase. Adelante, doctor Toraya. Gracias, doctor. Pues entonces vamos a comenzar. Sí, como bien dijo el doctor, ¿verdad? Esta es la enfermedad del síndrome de colon irritable o de intestino irritable, se conoce de las dos formas. Entonces, pues esta es la tabla de contenidos. Primero vamos a ver la definición y la clasificación, luego las manifestaciones clínicas, luego la fisiopatología y cómo hacemos el diagnóstico y por último, pues qué tratamiento le vamos a dar a nuestros pacientes. Entonces, pues comenzando con la definición, el síndrome de colon irritable es un trastorno no digestivo caracterizado por alteración de los hábitos intestinales, o sea, ya sea la aparición de diarrea o estreñimiento y también dolor o malestar abdominales en ausencia de anomalías estructurales detectables. Entonces, pues podemos notar que para que haya un síndrome de colon irritable e intestino irritable, pues generalmente vamos a tener estas dos constantes. Alteración de los hábitos intestinales, como diarrea o estreñimiento, como vamos a ver después, y también dolor o malestar en ausencia de anomalías estructurales, o sea, hay que eliminar otras posibles causas. Hablando un poco de epidemiología, pues esta es una enfermedad el diagnóstico se da 2 o 3 veces más en mujeres que en varones, y bueno, también tiene síntomas bastante inconsistentes, como vamos a ver después, y pues también es una enfermedad multifactorial. Entonces, ahora hablando de la clasificación, según la Organización Mundial de Gastroenterología, el síndrome de colon irritable puede ser dividido en subtipos o clases según las características de deposición de los pacientes, siguiendo la escala de deposiciones de Bristol, que es esta escala pues, que según la forma o la morfología de las heces la vamos a clasificar en 7 diferentes tipos. Entonces, pues esto nos va a ayudar a clasificar el síndrome de colon irritable en sus subclases. Entonces, vamos a comenzar con el IBS, que así, esas son las siglas en inglés, ¿verdad? Con diarrea, eh, que puede ser IBS-D o SII, como síndrome de intestino irritable, de diarrea. Entonces, este lo vamos a diagnosticar si el paciente tiene deposiciones disminuidas de consistencia en más del 25% de las veces y deposiciones duras en menos del 25% de las veces. Esto pues se da hasta en un tercio de los casos y es más común en hombres. Luego tenemos el IBS con estreñimiento. Este, son deposiciones duras en más del 25% de las veces y deposiciones disminuidas de consistencia en menos de 25% de las veces, o sea, al revés del IBS con diarrea. Este igualmente se va a presentar en un tercio de los casos, pero es más común en mujeres. Luego tenemos el que es con hábitos intestinales mixtos o patrones cíclicos. Se le agrega la M al final de mixtos, ¿verdad? Que en esta vamos a tener deposiciones tanto duras como disminuidas de consistencia en el más del 25% de las veces. Entonces, este es igual, es el otro tercio o también puede llegar a ser hasta la mitad de los casos porque vamos a ver después que pues, sus síntomas son muy inconsistentes. Entonces, los pacientes pueden cambiar de pasar de tener diarrea a luego tener estreñimiento o viceversa. Y por último, puede ser también que no sea ningún subtipo. Y pues aquí pues, no tenemos anomalías suficientes de la consistencia de las deposiciones como para poder clasificarla en, con estreñimiento o diarreica o mixta, ¿verdad? Luego ya pasando a las manifestaciones clínicas, pues sabemos que los síntomas fundamentales para el diagnóstico, ya se los había mencionado anteriormente, es el dolor abdominal y también la alteración de los hábitos intestinales. El dolor abdominal es un poco más importante por por el algoritmo diagnóstico que se toma, que después lo voy a explicar siguiendo ciertos criterios, pero igual la alteración de hábitos intestinales es bastante importante. Entonces, de primero el dolor abdominal, pues el dolor abdominal es dolor o molestias abdominales, son requisitos para el diagnóstico, como ya había dicho antes, y pues su intensidad y ubicación van a ser variables. Con frecuencia, este tipo de dolor es episódico, los pacientes pueden no presentarlo pues todos los días, ¿verdad? Es generalmente de tipo cólico, aunque también puede presentarse como una molestia constante. A veces puede ser también un dolor tan leve que se pasa por alto o hasta pues hasta interferir con las actividades cotidianas.
por eso igual volvemos a lo mismo de que son síntomas muy inconsistentes. Generalmente, pues el dolor va a aparecer en las horas de vigilia, casi nunca se va a asociar en la noche, o sea, no puede no llegar a despertar a los pacientes. Eh, y pues es una característica importante, el dolor se va a exacerbar con las comidas o también con la tensión emocional. Esto vamos a ver después que es importante en la fisiopatología de la enfermedad. Y luego, pues también en mujeres los síntomas suelen empeorar durante las fases menstrual o premenstrual. Luego tenemos la alteración de hábitos intestinales, la cual pues es la manifestación clínica más constante, pero no más importante. Eh, pues es estreñimiento alternado con diarrea, como ya les había mencionado. Al principio el estreñimiento suele ser igual episódico, no suele tener un patrón tan constante, pero con el tiempo se vuelve ya continuo. Y una característica es que es intratable con laxantes. Por lo regular, las heces van a ser duras y de calibre estrecho, y pues también la mayoría de los pacientes va a referir una sensación de evacuación incompleta, lo que va a producir intentos repetidos de defecación pues, en un periodo bastante corto de tiempo, ¿verdad? Luego, pues en los individuos en quienes el estreñimiento es el síntoma predominante, pueden sufrirlo durante semanas o meses, y ese estreñimiento puede ser interrumpido en ciertas ocasiones por episodios leves de diarrea. Por otro lado, en las personas en que la diarrea es el síntoma más predominante, eh, eh, casi siempre estas van a ser menores a 200 mililitros, y pues no va a ocurrir generalmente la diarrea nocturna. Luego, pues tenemos el gas y las flatulencias. Estos suelen ser atribuidos a un aumento en el gas intestinal. También, pues, algunos enfermos realmente sí tienen mayor cantidades de gas, pero ciertas determinaciones cuantitativas que se han realizado, pues, han evidenciado que la mayoría de quienes expresan estos síntomas, pues, realmente no generan una cantidad una cantidad más grande de gas intestinal de lo normal. Luego, pues, los síntomas de tubo digestivo alto. Esto se ha observado hasta en el 25 a 50% de los pacientes. Pueden referir dispepsia, pirosis, náusea, vómitos, lo que pues nos va a sugerir que tal vez están afectadas otras áreas del intestino, ¿verdad? Aparte del colon. Y, y bueno, entonces ahora hablando de la fisiopatología, realmente este es un síndrome que pues no se conoce del todo bien su fisiopatología, pero para explicarla se han propuesto varias propuestas. Bueno, se han propuesto varias propuestas, ¿verdad? Vale la redundancia. Entonces, anomalías motoras gastrointestinales sería el primero. Las personas pueden presentar mayor actividad motora rectosigmoide, incluso 3 horas después de comer, y también amplitud máxima de las contracciones propagadas de alta amplitud. Eso es el HAPC que aparece ahí. En pacientes con IBS son más altos que en sujetos sanos. Entonces, esto nos quiere decir que el tránsito colónico va a ser más rápido, ¿verdad? Y todo esto, pues, es acompañado de un dolor abdominal moderado o intenso. Luego tenemos la hipersensibilidad visceral, que esto podría, pues, ser la causa o una de las causas del dolor, ¿verdad? Los pacientes muestran respuestas sensitivas excesivas a los estímulos viscerales. Existe un notable dolor postpandrial asociado con la penetración del bolo alimentario en el ciego, y el ayuno prolongado pues se acompaña de mejoría. Entonces, pues sabemos aquí que los síntomas postprandiales podrían explicarse en parte por un componente sensitivo que depende pues de algunos tal vez macronutrientes con la respuesta gastrocólica. En la actualidad se investigan los mecanismos bueno, se siguen investigando los mecanismos que podrían asociarse con la hipersensibilidad visceral, como son el aumento de la sensibilidad del órgano final, con atracción de receptores para el dolor, o sea, nociceptores, también hiperexcitabilidad espinal con activación de óxido nítrico y quizá también de otros neurotransmisores, y también alguna regulación endógena de la transmisión nociceptiva caudal. Y luego tenemos pues, los trastornos de regulación del sistema nervioso central, en donde existe una notable relación entre los trastornos emocionales y el estrés con la exacerbación de los síntomas.
que nos va a sugerir, pues de manera bastante clara, que el sistema nervioso central es un factor bastante importante en la patogenia del síndrome de colon irritable. Esto es pues bastante interesante porque según lo que llegué a leer, pues se han realizado estudios en donde a través de una resonancia magnética se ve que a través de cuando se está estimulando la región colónica distal, se activa la corteza del cíngulo, la cual es una región del encéfalo que participa en procesos de atención y selección de respuestas. Entonces, por eso se correlaciona con la fisiopatología de este síndrome. Luego también podemos tener manifestaciones psicológicas anormales que se van a presentar hasta en un 80% de los pacientes, y estos factores pues pueden llegar a modificar los umbrales del dolor porque el estrés altera los umbrales sensitivos. Esto va de la mano con lo que mencioné anteriormente, ¿verdad? Con los trastornos de la regulación del sistema nervioso central. Y, y luego pues ya tenemos también el IBS postinfeccioso, que tenemos que tener en cuenta microorganismos tales como Campylobacter, Salmonella, Shigella, porque sí se puede inducir mediante infecciones previas de estos microorganismos. Y por último, la alteración de la flora intestinal, que se ha detectado una elevada prevalencia de proliferación excesiva de bacterias en el intestino delgado en sujetos con síndrome de colon irritable. Y pues lo que se ha encontrado es que los pacientes suelen tener menores proporciones de Bifidobacterium y Lactobacillus e incremento de Firmicutes y Bacteroidetes. Bueno, luego ya para pasar al diagnóstico son los criterios de los que hablaba anteriormente. Pues realmente no existen marcadores diagnósticos claros para esta enfermedad. No hay nada tampoco patognomónico que nos vaya a, a diagnosticar el síndrome del colon irritable, ¿verdad? Por lo tanto, nos debemos basar en la clínica del paciente. Pero se utilizan los criterios de Roma 4, los cuales fueron modificados en 2016, y estos son los siguientes. El paciente tiene que presentar dolor abdominal recurrente, en promedio al menos un día por semana durante los últimos 3 meses, el cual esté asociado con 2 o más de los siguientes criterios. Uno, que esté relacionado con la defecación. 2, que esté asociado con cambios en frecuencia de las evacuaciones. 3, que esté asociado con cambios en las formas de las heces. Y 4, pues la hinchazón o la distensión abdominal. También pues van a ser útiles los datos de la anamnesis y la exploración física, como había mencionado, y debemos descartar otras patologías posibles con una sintomatología similar. Esto después vamos a ver el algoritmo diagnóstico para diagnosticar, ¿verdad? Y esto es muy importante, o sea, se deben descartar otras patologías que pueden llegar a ser más serias, ¿verdad? Entonces, porque el dolor a veces, como diagnósticos diferenciales, podríamos tener enfermedades del árbol biliar por el dolor que refieren los pacientes en la región epigástrica o periumbilical, también algún isquemia intestinal, incluso carcinomas de estómago o páncreas. Y, y por eso es importante diferenciar las sintomatologías. También se suele realizar biometrías hemáticas y rectosigmoidoscopías en quienes presentan diarrea. Igual es necesario analizar las heces en busca de huevos y parásitos. Eh, Incluso pues la infestación por Giardia lamblia u otros parásitos suele causar síntomas bastante similares. Por eso es importante pues analizarlo. Entonces, ahora sí vamos a pasar al algoritmo diagnóstico de la Organización Mundial de Gastroenterología. Pues esto es lo primero, ¿verdad? Los criterios de Roma, estos son los 3, los que aparecen en azul, porque no está actualizado, pero bueno, pero ya los había mencionado anteriormente. Y luego, pues, verificamos las características de alarma. Entonces, un poco de lo que ya había mencionado, pues, pacientes de 50 años o más, sangre en materia fecal, adelgazamiento involuntario por los carcinomas que pueden ser también diagnóstico diferencial, la pérdida de apetito, síntomas nocturnos, la fiebre, pues estos pacientes no van a presentar fiebre, la tumoración abdominal o también ascitis. Entonces, si los rasgos de alarma no están presentes y ya los descartamos, podemos considerar pruebas de laboratorio como el hemograma, la velocidad de eritrosedimentación, funciones tiroideas, sangre oculta en materias fecales, estudios coprológicos, serologías celíacas. Y pues luego de hacer esto, si están las pruebas de laboratorio normales, ya podemos hacer el diagnóstico del síndrome de intestino irritable. O sea, todo lo que hicimos anteriormente es para descartar otras patologías. Y en caso ya hayamos descartado las demás patologías
pues ya podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, aquí pues ya le vamos a explicar en qué consiste, también estar atento a nuevos síntomas, examinar características de alarma y pues instalar algún tratamiento si es necesario. Pues bueno, entonces ahora ya pasando al tratamiento, la conducta terapéutica va a depender de la gravedad del problema directamente. El espectro de gravedad del síndrome de intestino irritable se puede clasificar en leve, moderado o grave. El leve es el más común, hasta 70% de los pacientes pues tiene un IBS leve, luego el 25% moderado y el 5% va a ser grave. Los parámetros que se toman para poder clasificar a nuestros pacientes según su gravedad, pues va a ser la correlación con las funciones intestinales, qué tan conservadas están, también si los síntomas son constantes, también si ha presentado dificultades psicosociales y también problemas de atención a la salud, ¿verdad? Incluso se mencionaba que pues el IBS leve pues puede ser tratado por un médico general, pero ya el moderado debe ser tratado por un especialista y el grave pues debería idealmente ser referido a un centro especializado. Entonces, pues con el IBS leve, el tratamiento comprende casi siempre en la enseñanza, tranquilización verbal y modificaciones de la dieta. El FODMAP, pues se refiere a oligosacáridos, disacáridos y monosacáridos y polioles fermentables. Esto debido a que la dieta baja en esto que les acabo de mencionar, en estos FODMAP, ¿verdad? Pues sí ha dado resultados para reducir los síntomas en los pacientes con IBS. Una dieta de 4 semanas con contenido bajo de FODMAP ha mejorado los síntomas hasta un 68% en relación con un 23% de aquellos pacientes que no seguían una dieta baja en estos nutrientes. Y también modificación del estilo de vida. Entonces, pues casi todo no hay nada no hay ningún tratamiento farmacológico, casi que solo enseñarle al paciente, ¿verdad? Luego ya, aquí en aquellos pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con diarrea, podríamos llegar a utilizar fármacos interactivos como antiespasmódicos, antidiarreicos. Harrison mencionaba la loperamida o también los nuevos moduladores de serotonina, que pues son los agonistas y antagonistas de receptores de serotonina que van a actuar en los receptores 5-HT que pueden llegar a sensibilizar a las neuronas, o van a actuar sensibilizando las neuronas aferentes que provienen del intestino, o sea, aliviando así el dolor. Luego, pues en aquellos pacientes con IBS-C, que se me olvidó mencionar, pero C es constipation en inglés, entonces pues es para aquellos pacientes que tienen estreñimiento. Pues se debe recomendar el consumo mayor de fibra insoluble o el uso de productos osmóticos estos permiten alcanzar resultados satisfactorios. También sustancias voluminógenas, ¿verdad? Como el salvado, los coloides hidrófilos, eh, pueden, pueden aumentar el volumen de las heces y ayudar así a la expulsión de ellas, ¿verdad? Y algunos pacientes también han visto mejoría con probióticos, que son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas, pues pueden llegar a proporcionar beneficios a la salud. Y también la administración de rifaximina, el cual es el único antibiótico que ha visto que mejora los síntomas. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias, doctor Toraya. Miren, pues, como les mencioné, el síndrome de intestino irritable es una patología que sí está presente, muy frecuente, pero la desestimamos o pensamos que es algo más sencillo o no le prestamos la importancia necesaria, ¿verdad? Y como lo mencionaron, es algo que afecta a una gran cantidad de personas y que tiende a ser molesto. Es de esos dolores tipo sordos ahí constantes que no se van. Y el paciente pues sí puede llegar incluso a detener sus actividades diarias por la molestia que tiene. Algo importante con el colon irritable es que los medicamentos son la última opción. O sea, esta es una patología que se puede tratar, por así decirlo, muy bien con las modificaciones de los estilos de vida, ¿verdad? Que esto lo vimos en factores de riesgo cardiovascular, de hecho,
pero se puede tratar muy bien así. Entonces, ¿qué es lo importante en colon irritable? Hay que aprender a comer, ¿verdad? Recuérdense que hay que, eso de masticar 40 veces cada bocado, suena algo tedioso, pero pues no deja de escaparse de la realidad de lo que uno pues idealmente debiera hacer, ¿verdad? Tomar bastante agua, o sea, por lo menos los 8 vasos de agua al día, o sea, los 2 litros y más en climas calurosos, pues hay que tomar más agua. Al paciente, como ya les mencionaron, hay algunos alimentos que son más ricos en fibra que pueden ayudar con el tránsito intestinal, ¿verdad? O sea, el pan, las pastas integrales, las avenas, los cereales, las leguminosas, como mencionaron, como lentejas, frijoles negros, habichuelas, garbanzos, las frutas, sobre todo las manzanas con cáscara, los frutos rojos, las naranjas y las peras también son ricas en fibra, ¿verdad? Que es una opción que pues obviamente está disponible para todo paciente. Recuerden también que al paciente se tiene que indicarle que no tome laxantes, porque ellos dicen, bueno, me da estreñimiento, tengo esa sensación, entonces me tomo un laxante y ya, y no, o sea, puede ser hasta peor que le vaya, puede empeorar los síntomas o realmente no resolver nada y solo estar con las molestias del propio laxante. El ejercicio es una buena opción para mejorar el tránsito intestinal. Entonces, si se dan cuenta, mucho de colon irritable es estilos de vida. Obviamente el tema del estrés y todo eso que también influye mucho en las personas que al estrés muchas veces no le damos la importancia como causa de un montón de patologías y esta es una de las que precisamente se asocia mucho con esto. Entonces también el control de esa situación es importante. Tampoco le vamos a decir al paciente, digamos, si tiene problemas económicos o familiares, así como, entonces no importa el dinero, no importa, no, tampoco. Pero también hay que verlo desde ese punto, no dejar esos problemas psicológicos, si lo quieren ver así, o mentales, como quieran verlo, de lado, sino poner la atención necesaria. Y cómo se llama medicamentos, como les digo, la última opción, algunos sirven a algunos pacientes que no les sirven a otros y viceversa, ¿verdad? Incluso hay muchas combinaciones de medicamentos para colon irritable y para la ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Como les digo, en el pacientes que aún a pesar de todo lo anterior no se logran controlar es una opción. Pero insisto, la modificación de los estilos de vida es la clave. Ustedes pueden dar el mejor medicamento, con el mejor ansiolítico y todo lo que quieran, pero si el paciente no cuida su dieta, no toma agua, no hace ejercicio, no toma, ¿cómo se llama? Los medicamentos, perdón, las medidas necesarias para mejorar este tema, igual va a continuar con las molestias a pesar del medicamento, ¿verdad? No sé si alguien más quiere agregar o alguno de los doctores quiere agregar algo más. No, yo creo que el abordaje que vos acabas de decir es el ideal. Yo lo únicamente, pues decirles que al momento de evaluar a cualquier paciente, los criterios de Roma y la escala de Bristol son sumamente importantes, ¿verdad? Y es lo que a ustedes les va a orientar y a guiar en el diagnóstico. Criterios de Roma para intestino irritable y la escala de Bristol, que esa a ustedes se la puede mostrar al paciente. Ponen la imagen de la escala de Bristol y se la ponen a su paciente para que les ilustre más o menos cómo es la forma y cómo están defecando en ese momento. Esto da mucha información y ayuda mucho para orientar también la estrategia terapéutica. Pero de ahí por lo demás el doctor hizo una muy buena presentación. Importante recordar siempre, intestino y cerebro van de la mano, como dijo él y como dijiste tú. Y las indicaciones que vos diste, ¿verdad? El ejercicio es importante, jóvenes. Siempre manden a hacer ejercicio a sus pacientes. Gracias, doctor, por la clase y gracias, Cristian. Yo solo quiero acotar el hecho de que yo veo este problema de intestino irritable como la expresión a nivel intestinal de lo que en otros órganos o sistemas se tiende a presentar también como resultado de alteraciones de tipo emocional y la conexión con la parte física, como por ejemplo la fibromialgia reumática o
o algunas síndromes de dolor precordial de origen emocional, no necesariamente isquémico. O sea, sí es importante que sepamos que los pacientes que tienen esta sintomatología y que la relacionan con estrés o ansiedad, no necesariamente están exagerando o inventándose su sintomatología, ¿no? Porque uno de repente no dimensiona realmente lo mal que se puede llegar a sentir un paciente, pero, pero hay que darle su justo valor a lo que el paciente le expresa y buscar un manejo multidisciplinario. O sea, si ustedes esperan que a través de solo la prescripción de un medicamento que ayude a regular el movimiento intestinal sin hacer cambios en el estilo de vida, sin mejorar el manejo de las situaciones emocionales del paciente, su estrés, su ansiedad, sin hacer ejercicio, o sea, vamos a tener mucho problema para que el paciente realmente se alivie. Y en ese sentido también hay que hacerle mucha conciencia en el plan educacional al paciente de que este trastorno va a ser algo con lo cual debe aprender a convivir. O sea, es algo que puede tener sus altibajos y seguramente en algún momento va a requerir más intervención y en otros momentos va a requerir pues menos apoyo, pero las medidas básicas de salud y alimentación tienen que ser siempre pues prescritas para los pacientes. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario adicional.